Hola, soy Rocío Lacasa, directora de Todo sobre la Ansiedad, y hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema que es probable que te interese mucho, y es el miedo a hablar en público, la ansiedad a hablar en público. Y para eso tengo una experta comunicadora, encantadora y que te puede ayudar muchísimo, que es Natalia Gómez del Pozuelo. Encantada de que estés aquí con nosotros, Natalia. Muchísimas gracias, Rocío, y un saludo muy especial a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Sí. Y bueno, ella estudió empresariales, te cuento un poco su historia, hizo un posgrado en marketing en la prestigiosa Berkeley en Estados Unidos y estuvo más de 15 años trabajando en distintas multinacionales, ¿no? En puestos directivos, pero llegó un momento en que fue muy valiente y decidió dedicarse a su pasión, que es escribir y dedicarse a la formación y a seguir dando conferencias. Ha dado conferencias, bueno, más de 200 creo, ¿no? Bueno, y ya perdió la cuenta hace mucho. Y incluso ha dado una conferencia en TED Talks, ¿no? Que ya te pondré el enlace, que es muy interesante. Entonces, con toda su experiencia, Natalia decidió crear un método porque muchos de sus lectores en el blog, de sus clientes y de la gente que trabajaba con ella, le decía que necesitaba pues, consejo o consultoría, ¿no? Sobre el miedo a hablar en público. Y al final vio que la demanda era tal que decidió crear un método específico con toda su experiencia y con toda la experiencia que estaba reuniendo con las personas que se lo pedían. Entonces hoy vamos a hablar de ese método. Natalia, cuéntanos cómo se llama el método, que es un nombre que me apasiona, y en qué consiste. Pues el método se llama Adiós Miedo Escénico y Uh-huh. las siglas de Adiós Miedo Escénico significan AME. Ah, Entonces realmente es Adiós Miedo Escénico para que todo el mundo ame comunicar. sí, sí, sí. Porque realmente lo que me he dado cuenta, lo que comentabas tú, es en los 15 años en los que yo me he dedicado a dar conferencias en el ámbito de la empresa y demás, y los 10 años que llevo formando a personas a desarrollar su potencial de comunicación, me he dado cuenta que la principal barrera son los nervios. O sea, Sí. a la gente en el momento en que se pone delante de, muchas veces es una cámara Sí. también, o delante de una audiencia, se contraen. Notas el gesto que estoy Sí, haciendo, ¿no? Es sí. como una especie de me falta la respiración y, a ver, esto le sucede a un 90% de las personas. Fíjate. Es decir, que no les resulta cómodo ponerse delante de la mirada del otro. Personas a las que les afecta de una manera sintomática, es Sí. decir, que les produce temblor en la boca, en las piernas, en las manos, poca claridad de ideas, sensación de asfixia. Hay un montón de síntomas, Sí. ¿vale? Eso ya le sucede en torno al 34% de las personas, pero es algo que afecta muchísimo y para mí es la barrera fundamental para que las personas puedan de verdad desarrollar todo su potencial de comunicación. Sí. Con lo cual, entre que me he dado cuenta de que eso es lo que más les cuesta y que la gente me lo pedía, pero me lo suplicaba. Claro, sí, o sea, sí. por favor, Natalia, ayúdame, tengo pasado mañana un examen. Y yo, ¿de qué ha pasado mañana? Ya, hago? ¿no? Queda, sí. Entonces, primero escribí un librito, luego tengo un descargable para las personas que están muy acuciadas, que tengan, digamos, herramientas para hacer algo automáticamente. El descargable de los 10 consejos, sí, ¿verdad? De los 10 Lo pondré el enlace porque es muy interesante. 10 consejos claves para perder ese miedo. Además es que son consejos prácticos. Te quiero decir que si tienes cualquier cosa programada, ¿no? Te pueden servir muchísimo ya de entrada. Sí. Y luego el método a comunicar. Con lo cual, en función de la disponibilidad de las personas, tanto en tiempo como en recursos, como en capacidad de dedicarse a trabajar ese tema, ellos también lo hacen en función de si tienen una presentación próxima o no. Sí. Entonces, claro, requieren una ayuda más consistente o menos. Entonces, pues tener herramientas para que la gente pueda de verdad solucionar eso, que es muy molesto. Es muy molesto. Y tú, con la experiencia que has encontrado, no solo es personas que van a dar conferencias frente a una audiencia, que decías antes también, o frente a la cámara, sino también el tú a tú, ¿no? De repente una reunión con tu jefe también sirve para eso, ¿no? También es importante controlar esos nervios. Sí, hay muchas personas que... He tenido personas, pues, por ejemplo, que en una reunión de trabajo de poquitos les costaba levantarse. Sí. Entonces, en cuanto había que ponerse de pie, se sentían incomodísimos. O tomar la palabra delante de 2 o 3 personas. O músicos, por ejemplo, que les resultaba muy difícil. Dentro de la orquesta tocaban bien, pero en el momento en que tenían que hacer un solo, y sobre todo en ámbitos donde hay, digamos, jueces,
de repente se venían abajo y no podían hacerlo. Y luego muchísimos estudiantes que tienen que hacer un examen oral o una tesis o una presentación de proyecto. O sea, he tenido personas que es que no se querían presentar a la prueba definitiva de su carrera de abogado. Fíjate. Entonces se iban a quedar sin el título por esto. Impresionante. Qué forma de limitar, ¿no? Claro, entonces, por un momento. Claro, y como me estaban requiriendo, en el fondo es interesante cuando la gente con la que tratas te requiere porque te obliga a azuzarte, o sea, y a desarrollar materiales, yo creo que más potentes, cuando realmente hay una necesidad detrás. Y luego eso, la gente que me lo pedía, pero luego en clase, yo doy cursos a empresas, fundamentalmente de comunicación. Y cuando hay una persona que se cae al suelo delante de sus compañeros, porque es incapaz delante de sus compañeros que la quieren o le quieren, ponerse a hablar tranquilamente, necesitas herramientas para ayudarles. O ponerse a llorar, o salirse de clase enfadadísimos. O sea, me han pasado muchas cosas que han obligado a buscar una solución. Y el método, o sea, es después de haber tú estado años con experiencia investigando las técnicas más efectivas, ¿no? Claro, he investigado todo lo que hay, todo lo que hay. Sí. Tenemos que hacer las paces con la ignorancia porque uno abre internet y dice, wow, todo lo que he sido capaz de estudiar, de probar y demás. Es interesante porque primero he investigado muchísimo, luego he puesto en práctica con alumnos en el tú a tú que te vas dando cuenta que funciona, que no funciona, y luego al tener que escribir sobre ello, ordenas muchísimo los conceptos y generas de verdad el método. O sea, el método realmente yo creo que ha surgido por tener que ordenar todo ese material y ponerlo a trabajar en una determinada secuencia que fuese lo más efectiva posible. Eso es. Es importante, ¿no? Tener esa estructura, que las técnicas sueltas no sirven para nada, hay que integrarlas en un sistema y bueno, depende de las situaciones, de la personalidad de la persona, del miedo concreto, pues les servirán unas cosas u otras y pondrán en marcha unos procesos internos u otros, ¿no? Sí, porque además el método lo que hace yo creo que es que va generando anclajes. O sea, digamos, yo lo llamo como cuando uno escala la montaña y va clavando ayuditas, ¿vale? Para sostenerte, para que si en un momento dado tienes cualquier apuro, estés sujeto, estés contenido. Entonces el método lo que hace es eso. Cada uno va poniendo sus propios anclajes, ¿vale? En la medida en que se va a enfrentar a una presentación, una audición o lo que cada uno tenga, o una reunión o lo que sea. Entonces, en el momento de llegar, independientemente de que la herida que haya provocado eso, que eso lo tiene que tratar un psicólogo, lógicamente, para deshacer los nudos que tenga la persona, esto de alguna manera le da herramientas para enfrentarse a ello de forma táctica. Claro, estratégica. Sí. Es decir, yo sé que lo puedo hacer bien, lo voy a hacer bien, los nervios no van a interferir con el resultado. Entonces, desde el momento en que los nervios aprenden a que los nervios no interfieran con el resultado, los nervios pierden muchísimo protagonismo. Claro, pierden poder. Porque los nervios tienen protagonismo en función de cuánto el que los padece pone el foco en ellos. Entonces se trata de ir quitándoles el foco, de ir poniendo el foco en otros lugares, que luego supongo que veremos a lo largo de la entrevista, y los nervios en el momento en que van dejándose de lado, de repente acaban desapareciendo, sin que uno se dé cuenta. Digamos que ese es el funcionamiento del método. El funcionamiento del método y de la conducta conducta humana también, o sea, te has dado cuenta que así funcionamos. Porque tú, por ejemplo, has visto cómo personas que se creían completamente incapaces, ¿no?, de hablar en público con tranquilidad y con claridad de ideas, cómo después de seguir unas pautas relativamente sencillas, que no son... Es muy sencillo, sí. O sea, te quiero decir que no hay que hacer el gran esfuerzo, sino que con 4 claves importantes, cómo cambian y acaban incluso amando, ¿no?, de comunicar. Transformaciones espectaculares. Te pongo algunos ejemplos, es que es precioso. Sí, me una maravilla. Encanta, lo disfruto. Es que tengo, por es lo más ejemplo, bonito. una chica que es enfermera y que por su trabajo tenía que dar cursos de formación a otros empleados públicos de la sanidad. Bueno, pues después de hacer el método y de hacer un par de cursos, las personas le decían: ¿qué te has hecho? Que estás mucho más guapa. Fíjate, se relajó, ¿no? Y claro, o sea, estaba de repente pletórica. su nueva actitud
actitud ante sí misma de quererse, ¿vale? De mimarse, de cuidarse y de cuidar a los otros a los que les estaba dando la charla, le iluminó la cara. Claro. Fíjate. Sí. Una abogada mexicana que estuvo a punto de renunciar a toda su carrera por no hacer el examen de final de abogacía. Y tuvo un notable. Fíjate. Y estaba, claro. O sea, son cambios sustanciales. Otro chico, un chileno que es solista de clarinete, y en la orquesta tocaba muy bien, pero luego le costaba enfrentarse a audiciones para hacer de solo, precisamente. Bueno, pues ya ha hecho varias audiciones y le ha ido genial. Entonces, notas cómo las personas poco a poco se van quitando esas barreras, y en el momento en que te quitas esas barreras es como para mí el tema de aprender a comunicar es un proceso más agrícola que industrial. Entonces, es como si le quitases las malas hierbas y aquello que está impidiendo crecer a la planta y desarrollarse plenamente. Pues es un poco parecido. Es agüita, es terreno bueno, es quitar hierbas malas, entonces ya la cosa va sola. Sí. Y además, por lo que veo, por lo que me cuentas y también por mi experiencia, veo que tratando este tema de, por ejemplo, el miedo o la ansiedad a hablar en público, mejora todo, o sea, mejora tu autoestima, empiezas a creer más en ti mismo, te das cuenta de que efectivamente como la mente limita a veces con creencias, entonces eso ya lo generalizas a otras cosas de tu vida. Si he podido superar este miedo, pues también podré superar este otro y este otro. Entonces es como esta enfermera que estaba más guapa en general, es que de repente ¿no? Se empieza a crecer algo nuevo dentro de ti, una seguridad interior mucho más fuerte y real, ¿no? Yo no, o sea, a mí me gusta en el fondo hablar de amor. Realmente yo creo que es una forma de quererte. O sea, yo creo que el miedo a hablar en público es sintomático. Es decir, está mostrando algo que te sucede en la psiquis. Que es esa inseguridad o esa... Yo me he encontrado, fíjate, por un lado inseguridad, pero por otro lado un nivel de autoexigencia absolutamente excesivo. Y muchísimo en mujeres. Yo no sé si es por el tipo de formación que hemos recibido, pero hay un nivel de autoexigencia tan grande que eso nos lleva siempre como asfixiadas. Entonces, yo siempre digo que para hablar en público bien se trata de soltar. ¿Vale? O sea, no se trata de intentarlo, sino todo lo contrario, de soltar. Entonces, el hecho de soltar, y hago este gesto, porque es uno de los gestos que hago cuando hago entrenamiento personal, porque es como si fuésemos un ericito y cada púa está atrapada atrás con una chinchetita. Entonces, que son los pensamientos limitantes. Entonces, claro, una chinchetita sola tú la puedes arrancar, pero si tienes muchas chinchetas, al final no te dejan moverte. Entonces, el trabajo que se hace para perder el miedo escénico tiene mucho que ver con ir deshaciendo esos pensamientos limitantes, que lo que te hacen es bloquear. Entonces, una vez que estás más suelto para todo. Totalmente, sí. Entonces, realmente yo creo que sí afecta en general, o sea, tiene una trascendencia mayor que solo el poder mostrarme en público con tranquilidad y soltura. Sí, estamos hablando de algo más profundo y más generalizado, ¿no? Que si tienes ese miedo a hablar en público, quizás tienes que mirar y decir hasta qué punto te estás exigiendo a todos los niveles o a muchos niveles y hasta qué punto estás tú mismo con tus pensamientos empeorando una situación. Porque sí que es cierto, bueno, a nivel sistema nervioso es natural y lógico que ante una situación en la que tienes que hablar en público, pues ya sea en una conferencia o hablar con tu jefe o hablar con tu pareja, da igual, el sistema nervioso simpático se activa, ¿no? Entonces hay unos síntomas ahí objetivos que todos tenemos, ¿no? Pues eso, el ritmo cardíaco se acelera, la respiración, pues puedes tener un poco más de sudoración. Pero si a eso, adrenalina, pero que es muy positivo y te ayuda a estar más activo para la situación. Normalmente ese tipo de comportamiento del cuerpo favorecería. Claro. ¿Vale? Porque te pone en un modo activo y lleno de energía para poder afrontar esa dificultad o ese momento, digamos, que es tenso, con todos tus sentidos al 100%. Justo. Pero nos pasamos de vueltas y entonces lo convertimos en limitante. Claro.
en bloqueo. En bloqueo, sí, 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 sí. De hecho, con la propia tensión, sí, ¿no? O sea, la propia adrenalina y el propio bombeo del corazón nos pone más rojos, por ejemplo. Claro. Entonces yo estoy consciente de que estoy más rojo, entonces digo, uy, se me está notando y entonces empiezo a hacer bola. Claro. Entonces se hace bola y entonces ya me bloqueo. Y yo, por ejemplo, recuerdo hace poco tratar a una paciente que me decía, Rocío, es que tengo una fobia y es fobia a ponerme roja cuando voy a hablar, pues eso, en una reunión, ya sea con 3 personas o cuando ya tengo que exponer frente a más gente. Entonces, ¿qué puedo hacer para ponerme roja? Y digo, nada, absolutamente nada. Digo, probablemente el que te ponga roja es una tendencia tuya. Pero el problema es, ya, claro, el problema pasaba que de ponerse roja se bloqueaba, empezaba, no le venían los pensamientos, se mareaba, y es que estaba rechazando absolutamente y tensándose cada vez que notaba que tenía un poquito de calorcito ahí, y en vez de dejar en un rubor ligero, se ponía completamente rojo, se bloqueaba, se mareaba, ¿no? O sea que a la propia respuesta natural del cuerpo ella le añadía tensión con los pensamientos, con la exigencia. Entonces se trata un poco de eso, como reinterpretar esa adrenalina, Claro. ¿no? Y verlo como algo positivo. Resulta que nuestro cuerpo se tensiona, hace las funciones fisiológicas normales cuando se tensiona, y nosotros, en vez de utilizar esa tensión a favor, la utilizamos en contra. Ajá. Que es lo que... Entonces, se trata primero de quitarle tensión a ese momento, es decir, que la persona que se pone roja, que le tiemblan las manos, las piernas, lo que sea, a cada uno, los síntomas le aparecen en un lugar, en poca claridad de ideas, tartamudeo, o sea, hay un montón de síntomas y a cada uno, o sea, todos son lo mismo. Es una reacción natural del cuerpo ante una situación de tensión. Si yo, por un lado, minimizo la tensión que me produce esa situación, con lo cual la rojez es menor, y encima, en vez de poner el foco en estoy roja, cambio el foco de dirección, realmente se minimizan los efectos. Hasta que la persona llega a olvidar. O sea, yo he tenido personas que se ponían rojas, y a base de sacarlas y a base de llevar el foco a su rojez de todo el grupo, cuando era grupo de confianza y podíamos actuar de esa manera, entrenar, ¿no? Sí. A la 5ª vez empezó a bajar hasta que prácticamente desapareció. Es decir, cambiando el foco, que es lo que decías tú, en vez de enfocarte en el calorcito que estás teniendo, enfócate, hay algunos ejercicios buenísimos para cambiar el foco. En ese momento la persona, digamos que eso pierde importancia, se agarra al discurso y el discurso acaba saliendo como quiere que salga. Fluye. Y luego, claro, al verse y haber sido consciente de cómo ha transformado la rojez en un discurso natural, cada vez le presta menos atención a la rojez y cada vez sale mejor el discurso. Es como que natural. se reprograma, ¿no? Sí, el cerebro. Realmente es una reprogramación. Sí, qué maravilla. Sí, muy, muy efectivo y muy útil. Y además ya, como tú decías, se ancla ya a la experiencia, esa experiencia que tenía tan asociada al estrés, a la ansiedad, incluso que llegaba a evitar, me imagino, ¿no? Que es muy habitual lo de evitar ese tipo de situaciones, se ancla y acaba incluso gustándote. Sí. De hecho, yo creo que las personas que tienen dificultades inicialmente para comunicarse, ya sea por ansiedad o porque son tímidas o por lo que sea, suelen llegar a ser grandes comunicadores. Fíjate. Tenemos la sensación de que aquella persona a la que se le da bien, que le resulta facilísimo, que siempre que hay un micro lo coge o que le encanta ser el centro de atención, llegan a comunicar. A ver, esos tienen de partida la facilidad. Si esa persona lo trabaja bien, lógicamente puede llegar a ser un fuera de serie. Pero en general, las personas que inicialmente tienen dificultades se preparan de una manera y ensayan de una manera que luego suelen llegar a desarrollar su máximo potencial y suelen llegar a ser grandes comunicadores. Porque además son muy conscientes de la persona que está detrás. Justo. No están... No tienen un ego tan grande ni están tan enfocados en sí mismos, son muy capaces de mirar a la audiencia y de enfocarse en qué le puede gustar a la audiencia. Sí, en captar efectivamente lo que está la audiencia pidiendo, ¿no? Y en captar las señales, están más habituados a leer, ¿no? A leer el comportamiento de los otros y a escuchar. Y entonces es una creencia generalizada, es un mito, ¿no? Eso de que los tímidos no pueden ser buenos comunicadores o que los introvertidos van a tener siempre muchísimas dificultades para hablar en público o para expresarse delante de un grupo. Absolutamente. Y además es que yo creo que está absolutamente sobrevalorado las características del extrovertido para la comunicación. ¿En qué sentido? Te voy a poner un ejemplo. A ver, Obama es un gran comunicador.
gustará más o menos como político, pero es un gran comunicador y es un comunicador, desde mi punto de vista, del tipo extrovertido. Es decir, se le ve con una naturalidad, con una tranquilidad delante de 40 millones de personas y tiene, a mi gusto, una característica fundamental y es que hace que uno sienta que está charlando con él en un café, aunque haya 40 millones de personas, o sea, se dirige a ti. Pero hay otro comunicador que a mí me parece excelente y que de hecho sus vídeos se han visto por millones y millones de personas, que es Steve Jobs, por contraponer, ¿no? Sí. Que es del tipo introvertido. Entonces, ¿y cuál es mejor comunicador? Pues cada uno comunica con sus propias habilidades. Sí. Obama con su naturalidad y su comodidad y hacerte sentir cómodo. Y Steve Jobs a través de la inteligencia. O sea, de construir su discurso y las imágenes perfectamente, de poner el foco de la audiencia en una determinada imagen, en los tiempos. Es decir, lo construye todo previamente, pero luego tiene un poder de comunicación bárbaro. Tenía. Sin ser el gran extrovertido, y tener una facilidad absoluta de... Sí, ya simplemente como innata, ¿no? Sí. O sea que también la persona tiene que darse cuenta de su propia personalidad y encontrar el comunicador, o sea, el perfil que quiere y que puede ser, ¿no? Encontrar como sus propios talentos, sus fortalezas y desde ahí, pues decir, pues no tengo por qué ponerme como objetivo ser Obama, sino que puedo encontrar mi estilo en el que estar cómodo y desde ahí evolucionar, ¿no? Y sentirme seguro. Y para mí esa es la base fundamental de un gran comunicador. De hecho, en el método AME, para mí eso es el pulgar. O sea, cuéntanos un poco en qué consiste, que es interesante. Es buenísimo, es muy pues divertido. He cogido el símbolo de la mano porque en el fondo la tenemos en general cerquita siempre. Sí. Entonces, yo empiezo a trabajar con el pulgar, que es lo gordo, el gordo. Que lo gordo está en nosotros y además si te fijas señala así. Y de alguna manera mi gesto es lo gordo está bien, es decir, siempre está bien. Porque realmente hay un ejercicio inicial en mi trabajo con la parte del pulgar que es darte cuenta de con qué partes, cuál es tu punto de partida. Entonces, yo lo llamo ecualizarse. ¿Cuáles son tus características fundamentales? A mí no me gusta nada lo de características y debilidades o fortalezas. Fortalezas y debilidades. No me gusta nada porque ¿qué es una fortaleza y qué es una debilidad? Sí, según quién y... Pues depende de las circunstancias, te sirve más una cosa que creías que es una debilidad, te puede salvar la vida. Sí. O sea, hasta ese punto. Entonces, para mí simplemente es como los ecualizadores, antes se utilizaban más, que pues esta la tienes en este grado, esta la tienes en este grado, esta la tienes en este grado, las características. Y todo eso hace una música especial. Entonces, bajar un poquito de esta, subir un poquito de esta, pues bien, pero en el fondo la música especial es la que cada uno hace. Y para mi gusto, cuando estamos hablando de comunicación, estamos hablando de poner en común. Entonces, tiene mucho más valor el estar tranquilo y el contar con la persona que está allí, con sus necesidades, con aquello que puede... cómo le puedo llegar de una manera más interesante. Eso tiene mucho más poder comunicativo que la extroversión o las alaracas o los fuegos de artificio. Sí, el show. Entonces, es más conectar. Sí, claro, porque en realidad comunicar es poner en común. Entonces, la parte de conexión es la fundamental. Y para eso, tú lo has dicho antes, una de las características de los introvertidos, que es su capacidad de escucha. Que la capacidad de escucha no es simplemente te escucho a nivel de oído, es leo sobre el tema, escucho sobre el tema, veo el lenguaje no verbal de las personas que están en torno a mí. Entonces todo eso me ayuda a generar un mensaje que va a ser más posible ponerlo en común. Que conecta más muchas veces que a lo mejor el extrovertido chistoso. Showman, oye, que también te lo que también es genial, es otro tipo de comunicador. No, pero ese showman lo está haciendo bien, está apoyándose en sus características. En sus características, su sentido del humor, su espontaneidad, su naturalidad, sí. Pero cada persona, yo por ejemplo, pues me he apoyado siempre pues en el rigor o en la facilidad de palabra. En ponerme en el lugar de la audiencia, interpelar, yo soy muy preguntona. Entonces, en interpelar a la audiencia y entonces generar un diálogo. Yo no soy nada divertida, por ejemplo, y no intento ser divertida en las conferencias. Y si quiero producir un momento de risa, como yo no me siento divertida, lo que hago es poner una imagen graciosa. Claro, o sea, te apoyas en terceros que sí lo son. Justo, claro.
tirar de recursos, Sí, ¿no? sí, Para completar... Pero partiendo desde el profundo respeto a cómo es uno. Y sobre el profundo, porque en el fondo partimos de amor. O sea, o te quieres o es muy difícil transmitir amor al mensaje y al que está enfrente. Entonces se trata, la primera base para quererse para mí es el respeto. Y el respeto es no me doy con un cincel y me machaco para modificarme, no. Sí. Tengo lo que tengo y es con lo que voy a jugar. Sí, lo acepto, lo voy moldeando, pero desde el cariño, porque si voy no... cultivándolo. Sí, para mí ya te he dicho que es más agrícola que... Qué bueno, me encanta esa metáfora. Porque, Natalia, tú compruebas en tu experiencia que suele haber detrás de ese miedo. O sea, la persona que tiene miedo a hablar en público, me imagino que habitualmente es muchas veces mirada, o sea, el miedo a la mirada del otro y al juicio negativo del otro, ¿no? Interpretamos como que el otro va a juzgarnos y a criticarnos. Encuentras mucho eso, me imagino. Yo encuentro 3 cosas fundamentales. Primero, deseamos hablar en público como lo haría un absolutamente experto profesional. Sí. Nos desde la primera ¿no? vez. Sí, queremos la ovación. Sí. El aplauso. Directamente, Sí. ¿no? Entonces, a ver, es como si quisiéramos ser Nadal sin practicar. Yeah. O sea, hablar en público tiene mucho de deporte. O sea, se practica y se practica duramente, muchas horas delante de una cámara, delante de un grupo pequeño, luego pruebo una bromita delante de un grupo más grande, luego en clase de repente se parten de risa con una cosa que tú no sabías que tenía gracia, entonces ya la puedes utilizar en audiencias mayores. Es decir, hay todo un procedimiento de aprendizaje y de ensayo que es fundamental. O sea, no cogemos una raqueta de tenis, le damos 3 bolas y ya decimos, venga, me voy a Wimbledon. ¿A que no? No. Pues esto es parecido. Sí. Entonces, por un lado, expectativas excesivamente altas. Por otro lado, normalmente viene de heridas de pequeñitos. A ver, es que además es un tema de educación. En boca cerrada no entran moscas, calladito estás más guapo. O sea, hay una serie de dichos que nos animan a pensar que por la boca muere el pez. Sí, bueno, hay una lista, ¿no? Es que hay muchísimos. Sí. Entonces, siempre pensamos que vamos a meter la pata más de lo que metemos. O sea, entonces está la expectativa en la cosa en sí. La autoexigencia de querer ser no va más. Y luego el pensar que el otro está ahí buscando la puñetita para criticarnos. Cuando en realidad el otro lo que siente cuando te está escuchando hablar es empatía. Porque todos lo hemos pasado mal cuando hemos estado delante de un público. Sí. O sea, hasta ese tan extrovertido la primera vez se puso un poquito nervioso y rojo. Entonces, la persona que está allí para escucharte. Lo que quiere es centrarse en tu mensaje. Entonces, los nervios lo único que van a hacer es distraerle de tu mensaje. Sí. O sea, por eso es interesante vencer el miedo escénico, para realmente poder poner en común. Porque si yo estoy muy nerviosa, al final el foco de todo se pone en pobrecito, qué nervioso está. Entonces el mensaje no pasa. Pero realmente no tiene ninguna importancia ponerse nervioso. Sí, porque el otro, de hecho, sí, como tú dices, empatiza más contigo y en cuanto te das cuenta de eso, incluso en cuanto lo vives, te relajas de nuevo, ¿no? Y puedes ser más tú. Que, por ejemplo, si alguien nos está viendo que tenga próximamente, esta semana, dentro de poco, una situación de tensión, que como decimos, no tiene que ser la gran conferencia que se dedique a eso, pero algo que le está sacando de su zona cómoda y que sabe que, o sea, que prevé, ya está adelantando que va a tener síntomas como sudor en las manos, hablar con su jefe y va a tartamudear o no va a saber hablar con claridad. ¿Qué 3 tips le podrías dar sencillos? El segundo punto sería cambiar el foco de la cámara, o sea, de nosotros a la audiencia. Normalmente los nervios al hablar en público vienen porque estamos muy ocupados con nosotros mismos. El yo mime conmigo famoso. ¿Cómo me va a salir? ¿Me voy a poner nervioso? ¿Voy yo a hacer el ridículo? Entonces, si en vez de estar tan pendientes de nosotros, y lo que produce eso es una especie de disociación. Sí. Que cuando estás charlando en público tienes aquí a tu Pepito Grillo, la vocecilla que te dice, uy, te has saltado no sé qué, uy, ahora te estás poniendo rojo, uy, ¿vale? Entonces, tan habitual ahí, normalmente machacándote, ¿no? Sí. Entonces, yo digamos que lo
le pongo la imagen de la cámara porque es algo muy visual y le ayuda a las personas a acordarse. Sí. En vez de cambia la cámara, en vez de estar tan pendiente de ti que importas poco, ¿vale? Haz así y estate pendiente de las personas que están al otro lado. Sí. O sea, están ahí, han hecho una pausa en su vida para escucharte tu examen o para escucharte tu presentación en el entorno del trabajo o para escuchar tu conferencia cuando ya es una presentación grande. Entonces, piensa en ellos. Sí. Y pensar en ellos significa prepararte, asegurarte de que las palabras que vas a decir son comprensibles para su nivel de profundidad o de conocimiento en ese tema. Estate pendiente de si están bostezando todos, pues tendrás que terminar más rápido, tendrás que, no sé. Sí, o sea, sí. El estar pendiente de ellos te va a ayudar a olvidarte de los nervios. Y el tercer consejo, que tiene que ver con esto también, es no se trata de combatir los nervios. O sea, no se trata de que no aparezcan, no, nervios, fuera, me peleo con ellos. No, se trata más bien de abrazarlos. Es decir, nervios, vais a llegar, estáis aquí, lo que voy a dejar es que interfiráis lo menos posible con mi actuación, mi presentación, mi reunión, mi lo que sea. Con lo cual, se trata de utilizar distintas prácticas y técnicas para prestarles la menor atención posible. Yo lo ejemplifico con un dolor de cabeza, un ligero dolor de cabeza. O sea, tú tienes un dolor de cabeza y, hombre, no estás en tu mejor momento para dar una conferencia, pero la puedes hacer. Sí. ¿Vale? Y en el momento en que empiezas y estás charlando, se te olvida el dolor de cabeza. ¿Se te olvida? Pues esto es parecido. Enfocas en... Esto es parecido. ¿Nervios? Ah, sí, bueno, como que me duele la cabeza. Justo, sí. No dramatizar, no tremendizar. Claro. Bueno, pues no estoy en mi mejor momento, da igual, voy a hacerlo. Me esperáis aquí un momentito que yo tengo que hacer una presentación. Sí. Entonces, es bajarlos a un segundo plano de conciencia y de foco de atención. Y al hacer eso automáticamente ellos bajan. Porque haciendo lo inverso se diluyen. Haciendo lo inverso es cuando los alimentamos sin darnos cuenta, ¿no? Sí. Y esto es en general un muy buen consejo, abrazar los nervios en una presentación y en general cualquier persona que nos está viendo que esté en un proceso de ansiedad, en cualquier situación, ¿no? Lo podemos generalizar. En cualquier situación en que aparezca la ansiedad, en vez de luchar, en vez de decir que espanto, que tengo ansiedad, que horror, ¿no? Que así es como la alimento, decir, bueno, pues no pasa nada, lo acepto. Sí. Y desde ahí, desde esa actitud, es cuando puedo dar ese margen y ese espacio para que desaparezca o disminuya. Sí. Porque con lo otro estoy añadiendo tensión, añadiendo lucha, añadiendo negación y haciendo crecer la espiral. De nervios, de ansiedad, de lo que cada uno esté sintiendo. O sea, que esto nos sirve para cualquier persona que esté pasando un momento de ansiedad. Sí. Abrazar esos nervios, abrazar los síntomas. Y desde esa actitud inteligente es cuando pueden diluirse, como muy bien dices. Sí. Hay un ejercicio precioso que ayuda a simular los nervios, que es practicar con ruido. O sea, ponerte unos cascos, por ejemplo, con un montón de ruido en los oídos. Y entonces, al practicar con ruido, te das cuenta de que eres capaz de comunicar a pesar de todo el ruido que generan los nervios. Sí. Estás reproduciendo la experiencia, ¿no? Simulándola. Es uno de los ejercicios mejores que he encontrado a la hora de simular la experiencia de los nervios en el ensayo. Qué bueno. Luego en el método AME tengo un montón de técnicas. Un montón de 53 vídeos. 53 vídeos y luego muchos ejercicios, entre otros realidad virtual. Qué bueno. Chulísimo. Sí. Porque es una exposición, pero con entrenamiento, ¿no? Sí. Claro. Entonces, poco a poco, a través, digamos, de pasar por todo lo que te comentaba, que es la mano, para mí el índice es el yo, lo gordo, con lo que partes. Luego están las indicaciones para prepararte de forma que sea muy fácil. Luego estaría el anular, el comprender los mecanismos del miedo y los mecanismos de los nervios, porque una vez hay una frase de Marie Curie que me encanta. Sí. Dejamos de temer aquello que hemos aprendido a entender. Fíjate, entonces, todo el anular, fíjate, el anular es entender los mecanismos del miedo, de esa argolla que me ata al miedo, pero de alguna manera también simboliza el compromiso. Es decir, me comprometo conmigo mismo a llevar a cabo el método o a utilizar las herramientas que ahora mismo online, por ejemplo, hay a mi disposición para mimarme, para cuidarme y para hacer esto de una manera mucho más amable conmigo mismo, ¿no? Me doy esa oportunidad. El meñique simboliza la perspectiva, es decir, vemos muy grande algo que en realidad es muy pequeñito. O sea, la trascendencia de un resultado negativo es mínima y la ponemos como gigantesca. Entonces, el meñique simboliza la perspectiva. Y luego, el dedo corazón simboliza el amor. El amor. Por uno mismo, o sea, que es lo que hablábamos antes, por respetarte
de verdad profundamente tu forma de ser, por respetar y amar el mensaje, o sea, lo que vas a transmitir. Sí, es valorar el importante, contenido claro. más que a ti, lo de Sí, sacar el foco, sí. ¿no? Y valorar el contenido y la misión, la trascendencia, ¿no? Claro, De lo que hay y detrás. valorar al que está allí. Al que está ahí escuchándote. Entonces se genera un lugar común de aprecio, de afecto por lo que está sucediendo en ese entorno y los nervios se quedan muy lejos. Sí. Amor como antídoto del miedo, Sí, ¿no? sí, sin lugar a dudas. Yo creo que es que en el fondo, Sí. supongo que lo habrás dicho un montón de veces Bueno, a fuerzas las contrarias, personas sí. que están ahí, el antídoto del miedo no es la valentía, es el amor. Sí, sí, sí. Qué maravilloso. Y de nuevo lo podemos aplicar a cualquier síntoma, cualquier situación que esté viviendo la persona. Sí. Es básico que lo haga desde el amor a uno mismo y también desde percibir la mirada del amor en el otro, ¿no? Sí. Y pensar que el otro tiene su propia historia, también su propia angustia y disolver un poco esa amenaza que percibimos tanto del entorno como de otras personas. Y ahí todo se relaja, todo empieza a fluir de una forma más natural y más fácil, ¿no? Que nos ponemos muchas veces dificultades, limitaciones, las argollas, sin darnos cuenta de que todo es más sencillo que eso. Claro, el tema es darse cuenta, tú Darse lo has dicho. cuenta. Es un tema de toma de conciencia, de experimentarlo y luego a través de ejercicios prácticos, porque muchas veces nos cuesta con la mente llegar a ese nivel de conciencia. Entonces, a través de determinados ejercicios prácticos, como el que te he comentado, como el que les hemos comentado a las personas que nos ven, se hace de una manera más fácil. Sí. O sea, el camino es más amable también, sí, ¿no? sí. Y más rápido. Eso es muy importante también, porque hay personas que me dicen que lo importante para hablar en público es exponerse, practicar. Sí, pero cuidado, porque si tenemos miedo, ansiedad a hablar en público y te lanzas a la piscina sin tener detrás una preparación, unas técnicas específicas, un entrenamiento, puedes cogerle más miedo aún. Claro. O sea, se puede, sí, reprogramas, o sea, fortaleces ese programa de miedo y lo que tienes que hacer no es exponerte a pelo, como quien dice, sino tener un programa detrás adecuado, unas técnicas de una profesional, pues como tú, Natalia, y como tu método, que te dé herramientas para realmente superarlo con éxito y encontrar esa claridad y confianza que buscas real. No, o sea, no sirve solo practicar, que eso empeora el problema. Sí, además es que yo creo que la práctica tiene que ser una práctica en el crecimiento. Sí. Es decir, si yo practico algo haciéndolo mal, no me gusta nada la palabra, sí, pero digamos... con ansiedad sí, con que tensión. el resultado no es positivo sí. y practico, consolido. Eso es, consolidar. Digamos, la actitud que no es positiva. Con lo cual se trata de practicar en crecimiento, claro. no practicar para consolidar una situación que no funciona. Sí, justo, cambiar o que no me está dando los resultados que espero. ¿no? Sí, si no me está funcionando, cambiarlo, así de sencillo, ¿no? Y para eso están las técnicas pues, del método que son muy interesantes. Como ya sabéis, siempre pues, pongo abajo toda la información, los enlaces de los que estamos hablando. ¿Qué me dices? Me imagino que te habían preguntado más de una vez eso de tomarte un Lexatin, tomarte un Tranquimacin, un Sumial. Antes, ¿qué opinas de la medicación? ¿Crees que tapa el problema o crees que puede ser una ayuda? A ver, para mí, nuevamente volvemos a la táctica o a la estrategia. Sí. Es decir, si yo lo tengo pasado mañana, lo paso fatal y demás, pues un Sumial es bastante inocuo, vamos, lógicamente con prescripción médica y demás, ¿vale? Sí. Pero es bastante inocuo y puede evitarme ahondar en una situación que yo considero crítica. Claro. O sea, para mí son las muletas. Para mí el Sumial muletas. o el diazepam, que son las dos, digamos, que más se suelen utilizar. El Valium, ¿no? Esos ya empiezan a entorpecerte un poco los sentidos. Entonces sí. Ya. O sea, puestos a tomarse algo es mejor un Sumial o un diazepam que afectan menos a la capacidad cognitiva, con lo cual la presentación se va a ver menos afectada, ¿vale? O la actuación o lo que tengamos. Pero son como muletas, es decir, a lo mejor hay personas que se acaban de operar de la pierna y necesitan unas muletas para caminar, pero necesitas poco a poco ir apoyando el pie e ir poco a poco soltando las muletas para poder caminar, o sea, para poder ser libre. Claro, justo. Y para poder expresar tus ideas de forma natural, que es maravilloso. Sin depender de nada. Entonces, que en el fondo muchas veces, incluso como tú dices, entorpece, eso no quizás que es más suave, pero que puede entorpecer el mensaje que estás dando. Entonces, a ver, pues a lo mejor para hacer un paseíto de aquí a la esquina con muletas vale, pero si tú quieres andar libre por el mundo no tiene sentido ir con muletas. Claro, claro.
Y pues lo mismo que me preguntan continuamente para el tema de volar, para el tema de pues lo que sea, de tengo que ir primer día de trabajo después de una baja, ¿qué hago? ¿Me tomo la medicación? No, pues lo mismo, ¿no? Tampoco se trata de demonizar al fármaco en absoluto. Es decir, tiene es su una utilidad. ayuda, es una muleta. Tiene su utilidad, yo siempre lo digo, y es una muleta justo, pero Sí. que saber que tu objetivo final es no depender de Claro. eso, ¿no? Sino De eso encontrar de nada, esa calma. Al final lo que hace el fármaco es relajar el sistema nervioso y eso lo puedes conseguir por otras vías. Sí. Es verdad que requiere práctica, requiere entrenamiento, pero en cuanto lo vas adquiriendo, consigues el efecto de la medicación pues Sí. con tus propios recursos. Tu propio cuerpo crea esa sensación de más calma, ¿no? Y más relajación. Y yo creo que, como decías antes, que es muy importante, te prepara para otros retos. Es decir, te hace ser más amoroso contigo, Sí. cuidarte, mimarte cuando te enfrentas a otras situaciones, con lo cual en general yo creo que te prepara mejor para la vida el hacerte cargo tú de una dificultad, el trabajarla y el superarla, mejor que andar con muletas, sin duda. Sí. O esa es mi opinión, o esa es la experiencia que tengo. Luego cada uno tiene que ir adaptando las cosas que existen para mimarse, precisamente, ¿no? Sí, estamos viendo que esto, que hemos empezado a hablar del miedo a hablar en público, de algo muy concreto, y cómo esto tiene mucha más profundidad, y a nivel que no tenemos miedo a hablar en público porque sí, sino que están pasando cosas dentro, bueno, que nos avisan de cuidado, te estás exigiendo demasiado, estás, ¿no? Pues eso, dándole demasiado poder a los pensamientos. Los nervios y los síntomas que me salen con los nervios, la sudoración, el tembleque, la poca claridad de ideas, son como la fiebre. Sí, es decir, son síntomas de algo que se está produciendo más abajo. Entonces yo con el método Dame Comunicar lo que hago es dar una táctica suficiente como para poder, o sea, que no afecte al resultado de lo que tenga que hacer, presentación y demás. Pero luego también hay que hacer digamos, un trabajo estratégico. Es decir, si hay personas que tienen unas heridas muy profundas, que son las que provocan esa ansiedad, lógicamente necesitan ayuda terapéutica. Claro. ¿Vale? Pero en el tema de hablar en público, en muchos casos, simplemente utilizando la táctica, digamos que ya se disuelve. Claro, porque son cosas muy ligeritas. Sí, y es más cultural, y es un tema del colegio. Adquirido. Sí. O sea, es algo adquirido, no es tanto algo innato. Eso es, sí. Muchas veces es más sencillo, ¿no? Que todo esto, y el miedo se disuelve fácilmente con este entrenamiento. Fenomenal, pues interesantísimo. Natalia, ¿dónde te pueden encontrar? Yo pondré los enlaces abajo, pero cuéntales tú cómo te pueden encontrar y dónde, bueno, tu web y... Pues mira, las personas que tengan miedo escénico, la web se llama Adiós Miedo Escénico. Sí, es así de fácil. Clarísimo. .com. Y luego, digamos que, como me he ido enfocando en ese tema, yo tengo mi propio blog, que es nataliagomezdelpozuelo.com, que ahí, digamos, trabajo más toda la faceta de comunicación en general y de mis libros y demás. Así que en esos dos sitios Este es uno de tus libros que... Bueno, Natalia tiene más de 10 libros y algunos están en Kindle, o sea, en Amazon, ¿no? Que es muy sencillito, sobre todo el miedo a hablar en público, y pondré los enlaces porque son recursos súper efectivos. Pero si realmente quieres profundizar y ya no solo superar el miedo a hablar en público, sino convertirte en un buen comunicador y desarrollar todo tu potencial, es muy interesante que sigas el curso y que no sé si lo voy a hacer yo también. Yo creo que tú ya no lo necesitas. Bueno, siempre se aprende. Esto es... Sí, la verdad es que es una habilidad que es fundamental para los profesionales del siglo XXI. Claro. Porque yo creo que cada vez más estamos en contacto fíjate, a través de un vídeo, con las personas. En realidad la conexión es la que luego nos construye como profesionales. Entonces a mí me parece que es un tema en el que de verdad vale la pena desarrollarse. Sí, invertir personalmente, o sea, invertir en ti y seguir cultivando ese amor. Te ayuda en realidad a conseguir cualquier otro propósito que te hayas puesto. Qué bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias a ti por estar ahí. Creo que hemos sacado conclusiones muy importantes que podemos trasladar a cualquier faceta de nuestra vida
Y la clave de todo, ya sabemos cuál es, pues el amor hacia uno mismo y el darte permiso a tener ansiedad, a que tu sistema nervioso actúe como tiene que actuar y abrazar el miedo, abrazar la ansiedad. Así que nada, un beso muy fuerte. Sabes que me puedes encontrar en rociolacasa.com y en el canal de YouTube Rocío La Casa, todo sobre la ansiedad. Y ahí pues puedes comentar, compartir tu experiencia y estamos conectados. Así que Muchas gracias. adiós.